Bien, han pasado ya 3 minutos de la hora 10 en esta mañana, hermosa mañana sobre el sur de la provincia de Misiones, y vamos a aprovechar para saludar a la investigadora, a la historiadora Silvia Vazquevich, graduada de nuestra Universidad Nacional de Misiones y autora de un libro fundamental, debemos decir, como es La masacre de Oberá, que va ya por su segunda edición, una segunda edición que además ha aportado datos nuevos, producto de la continuidad de esa misma investigación que mencionábamos. Primero que nada, le agradecemos a Silvia la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, hoy es un día muy particular, ¿no? Además, porque estamos hablando de un nuevo aniversario, se podría decir, ¿no? Como sostienen algunos, de aquel hecho ocurrido en un mes como este del año 1936. Así es, hoy se cumplen 86 años de la masacre, una masacre que había sido silenciada durante muchos años en la producción historiográfica regional, como vos sabés. La mayoría de los relatos historiográficos sobre Oberá ponían énfasis en sus orígenes o en la llegada de los primeros inmigrantes, principalmente poniendo en relevancia, digamos, el papel protagónico que tuvieron los inmigrantes suecos, ¿no? Y en ese esfuerzo que pusieron estos pioneros para resolver algunos problemas que tenían que ver, en principio, con el asentamiento y con desarrollar algunas actividades agrícolas en el lugar, ¿no? Bien. La primera cuestión que me parece a mí, siempre me pareció sumamente llamativa y me parece interesante que por ahí lo puedas contar, este silencio, ¿no? Del 36 hasta la edición de tu libro prácticamente no había una sola publicación, salvo algunas, ya me contarás sobre este tema, ¿no? Sí, realmente, imagínate que la primera publicación del libro fue hace 20 años atrás, ¿no? En el marco de mi tesis para la licenciatura de Historia. Hace 20 años atrás, como te decía, la producción historiográfica regional había una gran ausencia, digamos, sobre los estudios de la masacre. Los primeros discursos historiográficos fueron escritos en una obra en el año 1988, escrita por Heriberto Ferreira, que era un funcionario de la Dirección de Tierras que residía en la zona de Los Helechos, y había escrito un libro que se titulaba Antecedentes para la historia de Oberá entre 1936 y 1938, tomaba ese periodo, y escribe un capítulo de la masacre que se titulaba Antecedentes de un episodio que fue caratulado como un periodista como la masacre de Oberá en el año 1936. Posteriormente, el texto de Wikström también se constituye en una de las primeras publicaciones escritas, digamos, que relatan la protesta, pero en Oberá igualmente continuó durante muchísimos años el silencio en torno a lo que había acontecido ese 15 de marzo de 1936, y era un territorio casi ignorado. Es más, dentro de las memorias, cada 15 de marzo o en cada aniversario, la protesta no era reconocida dentro de los relatos oficiales. Claro. Hablemos también de esto otro. A partir de la publicación y bueno, de esta segunda publicación que has hecho, ¿qué cosas te parece que han cambiado? Uno recuerda un mural que se hizo alguna vez, mural que por desgracia después se borró. ¿Se instaló nuevamente un debate sobre el tema a partir de todo esto? ¿Has sido invitada a hablar de este tema en Oberá, por ejemplo? Los silencios en torno a la masacre siguen existiendo, ¿no? Quizás no con tanta profundidad. La investigación abrió un horizonte interesante, diríamos, para recordar y conmemorar la protesta todos los 15 de marzo. A partir de la primera publicación, que fue construida no solo a partir del relato de los colonos que participaron de la protesta, sino también a partir de numerosas fuentes documentales y periodísticas que estaban en archivos privados o en archivos de Casa de Gobierno o en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, los diarios La Nación, La Prensa, La República, La Vanguardia de Buenos Aires, o los diarios del territorio de Misiones como El Territorio La Tarde y un diario de Oberá, relataban la protesta justamente al día posterior de la masacre, el 16 de marzo. Estos medios comenzaron a relatar la masacre de Oberá, ¿no? Pero a pesar de este silencio, digamos, las fuentes existían, y por eso fue importante reconstruir, digamos, la historia de la masacre, porque pudimos visibilizar esas fuentes en la primera publicación. Y luego de la presentación de esta primera publicación, que se realizó en el Foro Social Misionero en Oberá,
Lo que existió es lo que le llamo yo una explosión de la memoria de la masacre. Pareciera que la publicación permitió de alguna manera, o fue la voz autorizada para que Noverá comenzaran a recordar la protesta, y eso sí que cada 15 de marzo la masacre es recordada en estos últimos 20 años, ¿no? Claro. Obviamente que a partir de allí se realizaron numerosas conmemoraciones públicas, como vos decís. La primera marca que conmemoraba la protesta fue construida en 1994 en una de las paredes de la terminal de ómnibus de Oberá, ¿no? Era un mural que había sido realizado por artistas plásticos de la Facultad de Artes en un encuentro de muralistas, y se constituye en la primera marca de la masacre. Pero en estos últimos años son numerosas las conmemoraciones públicas. Recordemos el trabajo que viene realizando la Murga, tal cual, del Monte en Oberá, las intervenciones públicas de una diseñadora gráfica que ha establecido señaléticas y marcas de memoria, ¿no? También en Oberá, el trabajo que viene haciendo el grupo Minga y asociaciones culturales, diríamos, en Oberá, que cada 15 de marzo realizan un evento para conmemorar y recordar a las víctimas de la masacre. Hablemos un poco de esto, ¿no? De las víctimas, porque viene uno revisando, releyendo y viendo alguna cosa, también se entera de algunas de las víctimas. Y ahí hubo niños entre las víctimas, ¿no? Me aparece un nombre, Basilicia Sawicki, 14 años. Basilicia Sawicki, sí. Entre la protesta hubieron numerosos heridos y hubieron también personas que fueron, digamos, que fallecieron como consecuencia de la protesta. Si bien con las fuentes analizadas no podemos determinar exactamente la cantidad de víctimas, pero las fuentes periodísticas relatan que existieron alrededor de 16, ¿no? Igualmente nosotros somos muy cautelosos en esto porque en realidad las únicas fuentes documentales que encontramos fueron 2 partidas de defunción, las que corresponden a esta niña Basilicia Sawicki y a Juan Melnik. Son las únicas 2 partidas de defunción que relatan, digamos, en qué momento fallecieron y cuáles fueron las consecuencias que tienen que ver como consecuencia de una herida de bala, ¿no? Claro. Entonces, esas son las únicas fuentes documentales. Es más, en uno de los cementerios de los helechos está la tumba de Juan Melnik y en su lápida dice en ucraniano asesinado el 15 de marzo de 1936, y esto es muy significativo, ¿no? Pensemos que para el año 1936 esta represión hacia los colonos habrá generado no solo tensiones en Oberá, digamos, sino en toda la región. Incluso llegó a los medios nacionales la noticia, ¿no? Fue tal el impacto y la represión llevada adelante principalmente por uno de los responsables, que fue el comisario Leandro Verón, que generó esta situación. Pero lo cierto es que las víctimas que nosotros pudimos constatar a partir de esta documentación es Basilicia Sawicki, Iván Melnik, y también hay otra víctima que es Nicolás Alferzuk, que son relatadas, digamos, en las fuentes periodísticas y en las resoluciones de la justicia, pero que no olvidamos mayores datos. Bien. Por último, Silvia, se produce otro fenómeno del que no se habla tanto tampoco, ¿no? Que es la expulsión de muchísimos de estos ciudadanos. Eso, contanos un poco, por favor. Sí. Ya, en 1937, el juez, durante todo este proceso, a partir de que ocurre la masacre, el juez Carlos Colman Lerner, acá del Territorio Nacional de Misiones, inició una investigación, ¿no? Y en el año 37 surgen 2 expedientes importantes, que también lo hallamos en el Archivo General de la Nación, en donde se decreta la expulsión de los indeseables que eran considerados organizadores de la protesta. Ellos son Basilio Muchán, Pedro Muchán y Basilio Cobal, ¿no? Que eran los organizadores de la protesta y que en el cual se le aplica la ley de residencia y son expulsados del país. Inclusive el gobernador Banasco nombra un funcionario para que estos sean trasladados, diríamos, a Buenos Aires y posteriormente que se produzca la expulsión de los indeseables, ¿no? Recordemos que el origen étnico de los colonos, esta protesta fue realizada principalmente por colonos inmigrantes de origen eslavo, ucranianos, rusos y polacos, y el origen étnico hacía de que estos colonos sean considerados como comunistas, ¿no? Eso. Entonces, bueno, obviamente, pero evidentemente hubieron responsables, diríamos, que fueran declarados, digamos, y expulsados del país.
Bien, y sobre ese punto, ¿pudiste investigar un poco más si esta acusación se correspondía con alguna verdad o eran, por ejemplo, militantes anarquistas o socialistas o de algún otro núcleo de la izquierda? Bien, la mayoría de los colonos que participaron de la protesta no tenían una orientación política. Recordemos que en Misiones existía la Unión Obrera Campesina, ¿sí?, que estaba organizada, digamos. Inclusive uno de los referentes comunistas y afiliados al comunismo era Marcos Kanner. En muchos de los relatos se asocia la figura de Marcos Kanner con la protesta, pero Marcos Kanner no había participado de la protesta, estaba en la casa de Horacio Quiroga nada más, pasando el día domingo, pero bueno, obviamente por este escenario en donde las relaciones y las fricciones étnicas se daban, obviamente, en una sociedad plural, ¿no? Es que se comienza a clasificar o se comienza a decir que los colonos eran comunistas y que por lo tanto venían a atacar y a quemar el pueblo, ¿verdad? Seguramente que entre algunos de los integrantes habrá existido algún colono que tenía algún tipo de pensamiento político, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en general la mayoría de estos colonos no tenían ningún tipo de participación política, sus reclamos eran justos, ¿no? Y lo único que reclamaban es justamente eliminar el impuesto que había sido puesto por la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, creada recientemente a finales del año 35, ¿no? El establecimiento, justamente la solución sobre la distribución inmensura de las tierras que ocupaban, ¿no? Y los problemas que tenían ellos con respecto a la clasificación del tabaco que realizaban los acopiadores eran sus principales problemas o sus principales preocupaciones, ¿no? Bien. Y por otra parte, Miguel, en relación a las cuestiones, a la cuestión comunista, digamos, y a la cuestión política, resulta interesante porque en la primera publicación habíamos hallado en el archivo de la profesora Cambas, de su padre, Cambas, un documento que relataba la protesta, ¿no? Pero eran simplemente de 4 hojas, ¿no? Era un fragmento de un relato que no sabíamos ni siquiera quién era el autor. Cuando se produce la primera publicación del libro, a los pocos meses, el director de la editorial universitaria, Rodolfo Capacho, me llama para decirme que tenía la obra completa de estas 4 hojas que yo había hallado en la biblioteca, y grata fue mi sorpresa al enterarme que esa obra había sido escrita por Alfredo Varela. Sí. Alfredo Varela era un afiliado miembro del Partido Comunista que había conocido Misiones porque era amigo, digamos, de Marcos Kanner, ¿no? Hay toda una correspondencia entre ellos. Claro, y además él venía escribiendo temas en donde denunciaba la explotación que sufrían los trabajadores en las yerbales de Misiones, ¿no? Algunos artículos que eran publicados en el diario La Hora, perteneciente al Partido Comunista Argentino, ¿no? Artículos, notas misioneras y una obra también en la Argentina hay esclavos blancos que publica en el año 1941, y justamente es en ese mismo año en donde escribe una publicación que se titula La masacre obrera y que fue publicada por la editorial Viento en el año 1941. Esta obra, la verdad que es de gran relevancia, digamos, y en la segunda publicación hemos publicado, digamos, toda la obra completa, ¿no?, para que el lector pueda leerla y podamos recuperar, digamos, la memoria de la masacre, porque en ella relata, digamos, con exactitud cómo fueron los acontecimientos que terminaron en la represión de los colonos. Tal cual. ¿Cómo se consigue el libro, Silvia? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Quién lo editó? El libro fue editado por la Editorial Universitaria de Misiones. En estos momentos no hay ejemplares. Se han editado 2 publicaciones, digamos, en estos últimos años, y estamos ahí por sacar la tercera publicación, que está ingresando, digamos, a la editorial, así que creería que en 1 mes, 2 meses ya estará a la venta en la Editorial Universitaria de Misiones. Perfecto. Te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos, ¿eh? No, gracias a vos, Miguel. Buen día. Charlábamos con la historiadora Silvia Vazquevics, autora del libro La masacre de Oberá, que ya va por su segunda edición agotada, en marcha la tercera. Un trabajo realmente muy, muy, muy interesante sobre un episodio ocurrido un día como hoy del año 1936, que estuvo, como ella misma lo señalaba al comienzo de la nota, silenciado por la historiografía local, regional,
nacional durante muchísimos años, con escasísimas referencias, y este libro vino a llenar un montón de agujeros que ese episodio tenía desde el punto de vista de la ciencia histórica, ¿no? Y bueno, hallazgos muy interesantes como este que ya comentaba recién, una segunda edición ampliada, y ojalá, bueno, pronto esté en la calle la edición número 3, porque es un libro altamente demandado, además, ¿no? Yo creo que si hablamos con la responsable de la editorial universitaria nos dirá esto, ¿no? Que es un libro que siempre tiene una alta demanda.